Amigos, amigas, muy buenas tardes, bienvenidos. El placer de saludarles, la bendición también de parte de nuestro Señor Jesucristo en poder estar un día más, una semana más, como cada semana, trayéndoles a ustedes la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tan pertinente, tan necesario en cada tiempo, en cada época de nuestra historia, porque el hombre sigue con ese problema de nacimiento. El hombre es pecador, pero Dios ha provisto un sustituto para que pague por su culpa, que es el Señor Jesucristo muriendo en aquella cruz, derramando su sangre y resucitando al tercer día para nuestra justificación. De modo que cuando creemos en el sacrificio del Señor Jesucristo, cuando abrimos nuestro corazón a esas verdades tan hermosas, entonces el Evangelio tiene la facultad, el poder de transformar nuestra vida y hacernos una nueva creación, como dice el apóstol Pablo y como nos enseñan todas las Escrituras. Y esa es nuestra noble tarea, llevarles a ustedes la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, la fe verdadera, porque hay muchas fe falsa, como todo. Está lo verdadero y está lo falso. Y a veces lo falso tiene más aceptación que lo verdadero, porque lo falso viene con más color, viene con más con un papel más destellante a nuestros sentidos. Pero la fe verdadera viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, que nosotros somos pecadores, que nosotros estamos condenados, pero que Dios es santo y justo y misericordioso y nos ha enviado un Salvador. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esa es la verdad. Nosotros entonces tenemos esto por delante, ese mensaje tan lindo que Dios está proclamando por medio de su iglesia en todas partes del mundo. Y hoy, como ayer, hay personas que abren sus corazones tocados por la gracia y la soberanía de Dios y vienen a Cristo y sus vidas son cambiadas. No importa su pasado, no importa el presente, lo que importa es que nosotros creamos y respondamos conforme a esa fe que nosotros manifestamos. Creamos y abracemos ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. No hay más nada, no podríamos traerles otra alternativa porque no la hay. Si hubiera otra alternativa, se las traeríamos con mucho gusto, pero no hay otra alternativa. No hubieron 3 que murieron en la cruz, ni 4, ni 10, ni 20. Solamente hay un sustituto, el Hijo de Dios, santo y perfecto. Solamente hay un camino. Al hombre, como dice la Escritura, hay caminos que le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. A veces el hombre escoge seguir su camino y cuando llega al final se da cuenta que estuvo equivocado toda su vida. Hay un solo camino, ese camino es muy angosto y nos conduce a una puerta estrecha. Esa puerta de la salvación es muy estrecha. El camino espacioso es un camino ancho, amplio, donde dice que la mayoría transita por ahí. Pero este camino entonces es exclusivo, es único, es un camino estrecho, es un camino angosto, donde el Señor tiene allí la preeminencia, donde el Señor tiene allí entonces toda la vocación también para hacernos entrar, aquellos que ponemos nuestra fe y nuestra confianza en su nombre y en su sacrificio en favor nuestro en la cruz del Calvario. Y hay una verdad. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Cristo entonces erramos el camino, erramos a la vida y por supuesto no tenemos verdad en nosotros. Por eso venimos con la Biblia, con la palabra de Dios, porque es la verdad. Por más que la desprecien, que no la crean, que la tergiversen, la palabra de Dios sigue siendo la verdad, tan necesaria como lo fue ayer, es hoy. Y hoy es el día entonces, como decimos cada semana, que Dios ha preparado para que tengas ese encuentro con el Señor Jesucristo. Que no lo posponga, que no saques cuenta. Esto es creer a lo que Dios dice, a lo que Dios ha hecho por nosotros, que ningún otro lo ha hecho, solo Dios lo ha hecho. Y hoy lo ofrece el Señor por medio de su Evangelio. Así que como iglesia estamos abocados entonces a proclamar el mensaje de salvación tan pertinente y tan necesario. Buenas tardes, Marco, Dios te bendiga.
Las buenas tardes, muchas gracias al Señor por sobre todas las cosas. Contento de poder traerles nuevamente este espacio, este tiempo, esta meditación, esta enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso también que insistimos programas tras programas en invitarles, en ofrecerles que se arrimen, que se acerquen, decidan ir a la iglesia a escuchar, son bienvenidos, les esperamos, estamos ahí instalados hace un muy buen tiempo en este precioso barrio, el barrio Artigas, en calle 18 de Julio, pasando Piedras al sur, ahí está la iglesia en el Repecho. Tenemos distintas actividades y a cualquiera de ellas es la invitación para ustedes, amigos televidentes. No dilaten, no desaprovechemos el tiempo porque pasa muy rápido y cuanto antes es mucho mejor conocer a este Señor y Salvador. Por eso les ofrecemos, estamos en calle 18 de Julio, pasando Piedras al sur ahí, con distintas actividades los martes a las 17:30 es el culto de oración, les esperamos. Los miércoles a las 15:30 es el estudio bíblico, y los sábados en la mañana a las 10:30 es la escuela bíblica para niños y jóvenes. También puede ir con ellos y ve el trajín de esa mañana en la iglesia. Y la actividad central es el domingo a las 17:30. Ahí es un tiempo único de agradecimiento por sobre todas las cosas de lo que ha hecho el Señor, Él por toda esta creación. Desde los inicios de la creación nuestro Señor participó y es por eso que exaltamos su nombre, le cantamos, le adoramos, pero también aprendemos y seguimos estudiando de su palabra. Arrímense, no duden, la iglesia está abierta, es de puertas abiertas las actividades, acérquense sin temor alguno y ahí van a ser muy bienvenidos. Así es, amigos, cada semana les extendemos la invitación. No la posponga, no la posponga. Este mensaje es muy necesario para tu vida. Vamos a escuchar una alabanza y después vamos a pasar a la lectura de la palabra de Dios. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte
seguiré. Señor, yo te seguiré con mi alma, mente, corazón. Bien, amigos, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos 16 al 21. La palabra de Dios dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué palabras esta de boca de nuestro Señor Jesucristo? Se da en el contexto donde aquel maestro de Israel llamado Nicodemo va una noche a hablar con Jesús. Este hombre tenía inquietudes espirituales muy profundas y Nicodemo sabía que Jesús había venido enviado de Dios. Por más que el pueblo le tenía a Jesús, la gran mayoría, especialmente los líderes religiosos, como que Jesús era un traidor porque se hacía pasar por el Hijo de Dios y por ende como Dios mismo. Sin embargo, entonces Jesús le plantea una de las grandes promesas de Dios para el ser humano a Nicodemo, que él había venido para salvar al mundo. Y Jesús le dice a este hombre, a Nicodemo, que esa salvación se obtiene por medio de la fe. Y para eso se necesita nacer de nuevo, eso es la conversión, ser convertido. Entonces, en el versículo 16 que nosotros comenzamos leyendo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuánta gente hay que cuestiona el amor de Dios? Si Dios es amor, si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué pasan cosas tan malas? ¿Por qué el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y simplemente lo que vemos, las terribles cosas que acontecen en nuestro mundo, son las consecuencias de nuestro pecado. Si uno planta semillas de cardo, no espere cosechar uvas o higos. Entonces, nuestra vida pecaminosa es una siembra continua de consecuencias dañinas al propio ser humano. ¿Por qué existe la maldad? Es porque existe el pecado. ¿Por qué existe el pecado? Porque nosotros somos pecadores. Porque nosotros somos los que traemos ese pecado. Entonces, ¿cómo podemos dudar nosotros del amor de Dios? Cuando Dios dio lo mejor que Él tenía, podría haber enviado uno de sus santos ángeles, a Gabriel o a Miguel, a morir en la cruz. Sin embargo, era inútil. Tenía que ser Él mismo. Su unigénito Hijo, Dios en la persona de Jesucristo, desciende a este mundo para morir por una raza humana caída, que odia a Dios, que es enemiga de Dios, que pisotea los mandamientos de Dios. Entonces no podemos decir que Dios no nos ama cuando nosotros tenemos el fiel reflejo del amor de Dios representado allí en esa cruz, donde el Hijo de Dios muere por nuestros pecados. Ninguno de nosotros daría a nuestro hijo por un ser amado, y mucho menos por un ser despreciado. Ahí es donde se ve el amor de Dios, enviando a su Hijo a tomar nuestro lugar en esa cruz.
Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el regalo de la salvación. El creer en Cristo no solamente trae perdón de todos nuestros pecados, trae paz con Dios, pero también la vida eterna. Y esto solamente lo da el Evangelio. Esto solamente lo trae las promesas de Dios cuando nosotros hemos creído que lo que Dios dice es la verdad. El amor de Dios está allí en aquella cruz. Entonces, mientras no experimentemos la cruz, tampoco vamos a experimentar el amor de Dios. Sin la cruz nosotros no podemos ver, no podemos apreciar y mucho menos experimentar el amor de Dios por nosotros. Debemos de mirar aquella cruz. Sin embargo, Cristo fue despreciado, fue rechazado por su propio pueblo. Mientras estaba muriendo en aquella cruz, era vituperado, se burlaban de él, lo despreciaron, lo insultaron. Sin embargo, él allí aún oraba por sus transgresores, orando aquella oración famosa antes de morir allí en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios les había enviado aquel Mesías prometido, que había prometido durante toda la historia por medio de los profetas en el pueblo de Israel, que iba a venir el Mesías prometido. Y cuando el Mesías prometido llegó a la nación, ellos lo descartaron, ellos lo desecharon. Y así pasa hoy en día con este Mesías Salvador, que puede salvar a cualquier tipo de personas en cualquier parte del mundo, cualquiera sea su situación, sigue siendo desechado, sigue siendo despreciado. Nosotros buscamos otros Mesías, buscamos otros salvadores que nos ofrezcan otras cosas. Sin embargo, lo que Cristo nos ofrece, nada ni nadie tiene la potestad para ofrecerlo, para darlo, para regalarlo. Y eso lo hace el amor de Dios ofrecido en esa obra de redención en la persona de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasa si no creemos en Jesús? Bueno, él sigue explicándolo: estamos perdidos. Mientras nosotros no depositemos nuestra fe, nuestra esperanza en el Hijo de Dios, en Jesucristo, entonces estamos condenados, estamos perdidos, porque el único Salvador es Cristo. No es mi esfuerzo, no son mis buenas obras, no basta con mis buenas intenciones, nos quedamos cortos y muy cortos. Estamos despreciando esa obra tremenda que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Sigue diciendo en el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo, recuerden, ya está condenado por el pecado del hombre. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó perfecto, lo creó eterno. Sin embargo, el hombre transgredió aquel mandamiento que Dios le dio, y por supuesto la consecuencia fue inmediata: la separación de Dios y el deterioro físico del ser humano hasta llegar a la muerte. Y ahí entonces el mundo fue condenado por la desobediencia del hombre. Ya está condenado por la desobediencia del hombre. Así que no fue ese el propósito de Dios al enviar a Cristo. Dice que no lo envió al mundo para condenar al mundo. Al contrario, ¿cuándo Cristo condena al mundo? Cuando el mundo rechaza la verdad de Cristo. Ahí el mundo se vuelve a condenar. Fue lo que pasó con los propios judíos al rechazar el mensaje de Dios, al rechazar al propio Mesías. Se volvieron a condenar ellos mismos. Y eso es lo que pasa cuando nosotros rechazamos este mensaje de salvación para nuestra alma, que le costó la vida al Hijo de Dios en una cruz. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él, para que todas las personas del mundo, eso, la palabra mundo ahí no se está refiriendo a la creación, sino se está refiriendo a todas las personas que viven en el planeta Tierra. Cualquier persona que crea en Jesucristo, que abrace por la fe este sacrificio que Dios ha hecho, será salvo. Mientras yo no creo en Cristo, mientras yo rechazo a Cristo como Salvador, como Señor, entonces estoy en terrible peligro, porque estoy condenado. La ira de Dios está sobre mi vida. Estoy descartando, desechando el Hijo de Dios, el camino a la salvación de mi alma eterna.
Y esto es tremendo, un día nos vamos a morir, la vida se va muy rápido, los años pasan volando y nadie tiene el próximo minuto de vida comprado. Salimos a la calle y puede pasar una fatalidad. ¿Y qué sucedería si cierro los ojos en esta vida sin haber arreglado las cuentas con Dios, despreciando a Cristo, despreciando su palabra? Es terrible, es terrible. Así que queda claro que Jesús no vino a condenar al mundo. Vino para salvar a este mundo caído, que ya estaba bajo condenación por el pecado del hombre, por la consecuencia de la rebelión del ser humano. Dice en el versículo 18, el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero ¿qué pasa con el que no cree? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que tenemos dos posibilidades, nada más. No hay una opción C, o es A o es B. O creemos y somos justificados, creemos de todo nuestro corazón que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para justificarnos delante de Dios. Ese Cristo está vivo a la diestra del Padre, está mirando, escuchando, observando, intercediendo delante de la majestad de Dios. Por fulano, mirá, fulano bien arrepentido pidiendo perdón, tiene vida eterna, ha creído, se ha arrepentido de sus pecados, Él está intercediendo, está abogando, dice que es nuestro abogado intercesor a la diestra del Padre. No está ni María, ni Pedro, ni San Pío, ni nadie, ni San Cono. Esas son cosas nefastas que el hombre ha inventado. El único intercesor vivo que tiene misericordia, que experimentó el sufrimiento humano, que llevó nuestros pecados, es Jesucristo. No hay otro intermediario, solamente el Señor Jesucristo. Entonces el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así, o sea que puedes estar creyendo o no puedes estar creyendo. Si no estás creyendo, entonces hoy es el día para creer, para que pases de la condenación a la vida eterna, de la perdición, ahora estar entonces en los brazos seguros del Salvador. Dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz acá significa la verdad vino al mundo en la persona de Jesucristo. Jesús dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto es terrible. Y aquí los primeros fueron los propios coterráneos del Señor Jesucristo, que no quisieron venir a la luz porque ellos sabían que al venir a la luz de la verdad, entonces todas sus malas obras, todas sus malas intenciones iban a quedar al descubiertas cuando fueron reflejadas por esa luz de la verdad y rechazaron. Por eso hay gente que no quiere escuchar el Evangelio, porque el Evangelio es la espada, el Evangelio desnuda nuestra alma. La gente no quiere venir porque sabe que hay cosas que están mal, nuestra conciencia nos acusa y simplemente ponemos maquillaje arriba de la herida, pero la pudrición sigue, y a medida que van pasando los días, los años, y no arreglamos nuestra vida confesando nuestro pecado, eso va a ser peor. Los únicos perjudicados somos nosotros. Estamos desechando la luz. Miremos cómo está un poco la sociedad, la familia, los valores, y seguimos mirando para el otro lado y alejándonos de la luz. Entonces dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, para practicar la verdad hay que creer la verdad, y para creer la verdad realmente hay que vivirla. Por eso dice el que practica, el que vive en la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica, y la fe cristiana justamente no es una fe de boca para afuera. Y en estos días hemos estado comentando eso un poco con los hermanos de la congregación, donde mucha gente dice tener fe, pero sin embargo la Biblia nos enseña que la fe sin obra está muerta como el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces debemos de vivir
a la luz de esa verdad que decimos creer. Y ahí es cuando el Evangelio cobra poder en nuestra vida. Ahí es cuando se hace efectivo. Yo creo y entonces vivo a la luz de esa verdad que me ha sido enviada a mi corazón. Dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Queridos amigos, si es tu caso que has estado rechazando la luz, el Evangelio, por ende estás condenado. Sin embargo, hoy eso puede revertirse, eso puede cambiar. ¿Cómo? Creyendo que tú eres un pecador, arrepintiendo y creyendo en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Quiera Dios te conceda esa bendita experiencia de experimentar la salvación eterna de tu alma. Queridos amigos, muchas gracias. Dios les bendiga. Tan mal. En la cruz